Confirman cuando se esté grabando. Listo. Que ayer pasó Sí, algo sí. curioso y es que cuando comparto, y ahorita lo acabé de comprobar, cuando comparto me parece que ya está grabando, pero en realidad mira que no estaba grabando. Listo. Bueno chicos, empezamos la clase. Con el permiso de ustedes, pues está siendo grabado y quiero empezar igual que comencé el lunes. ¿Por qué? Porque me siguieron preguntando al interno, a WhatsApp, y las mismas preguntas o lo mismo que se aclaró el lunes. Y lo mismo que hemos estado compartiendo en el grupo de WhatsApp, me han vuelto a preguntar al interno. Y la más habitual es, profe, ¿qué hago aquí? Entonces, chicos, vamos de nuevo con ello. Este es el quiz de la semana 4, ¿sí? El primer punto que mirábamos y les dijimos, no nos compliquemos, ¿sí? ¿Por qué? Obviamente aquí vamos a ver la diferencia entre una lista y una pila. El profe Víctor les explicaba ayer, o hizo la pregunta y dijo, ¿cuál es la diferencia entre lista y pila? ¿O cómo sabemos que si diferencia una de la otra? Sí. Entonces, una es iterable, la otra no necesariamente. Es como el apuntador que va llegando directamente a la posición o el valor que hay interno. ¿Sí? Entonces, en este caso, miren que nombres aleatorios es una lista y podemos ir segmentando directamente o eliminando, ¿sí? O barriendo, o no sé, aquí hay una palabra que se llama barrer, o sacando, no que me quieran decir, el dato que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque es una lista. Listo, listo. Más acá abajo ya pueden crear la pida, recordando pues la sintaxis de la pida y es que tiene un sistema LIFO. Vale, entonces es lo mismo, muchachos, no nos compliquemos. Vamos a hacer lo mismo, vamos a tener una lista aquí, vamos a empezar a crear el arreglo, tiene que ser un for y dentro del for vamos a empezar a segmentar o a agrupar los valores que hay acá por primera letra. Se acabó. Sí, no nos compliquemos de que, que ahí dice 3 for. No, chicos, no nos compliquemos por eso. Hagámoslo lo más sencillo posible. Yo les decía la primera clase, o creo que la segunda, y es, no existe una nota superior a 100. Sí. Yo lo máximo que les puedo poner es 100, no les puedo poner 200 en una actividad. Entonces, no nos compliquemos tanto. Las primeras, y me preguntaban mucho, profe, y entonces el que lo haga más bonito, el que tenga menos líneas de código, el que, eh, no sé, lo haga más estético, que si le haga una interfaz, le pone más puntos. Y yo le digo, muchachos, no. ¿Por qué? Porque estamos en la primera parte, ¿sí? Y la primera parte, y hemos mirado que muchos estudiantes, o por eso en la primera clase les pregunté la experiencia que tenían, y hay varios compañeros que no tienen nada de experiencia con Python, y no puedo castigarlos por eso, ¿vale? Que en el proyecto se va a calificar eso, sí. En el proyecto final tenemos en cuenta, y es una pauta que es calificar como la síntesis, pues, o el desarrollo. En estos quizzes, en estas actividades, no. Vale, entonces no nos compliquemos por eso. Intentemos hacer lo más sencillo posible y lleguemos al resultado. Víctor, ¿vas a decir algo? No, por ahorita no. Iba, pero yo creo que ya no. O bueno, quiero aprovechar ya que me cediste la palabra, que algo que por lo menos vi que pasó en la tutoría, que me hicieron una pregunta, ¿verdad? De algo que yo ya había respondido en el grupo de WhatsApp mandándoles un audio. Y si no me equivoco, ya esto también lo habíamos respondido tanto en la clase pasada como por el grupo de WhatsApp. Entonces, por favor, el grupo es algo, si algo tienen que mirar en el grupo es precisamente los mensajes que les dejemos el profe John y yo. O sea, no es, o sea, Sí, obvio. discúlpenme el regaño, pero no es justificable que nosotros les demos una información y nosotros por el grupo, por escrito, por audio, y que nos pregunten aquí lo que les dijimos por el grupo. Eso no tiene justificación. Entonces, bueno, O digamos que hay de pronto una retroalimentación, ¿no? Pues si estamos preguntando es porque no lo hemos mirado. Quizás la próxima vez les ponemos como un mensajito fijo ahí para que revisen las imágenes o para que no haya tanto dispersión, pues para no ver quizás muchos mensajes o no sé qué pasó. Pero bueno, chicos, listo. Entonces quiero que esté aclarado este punto. ¿Qué más les decía acá? El compañero dijo de la presentación 36, se las compartí, listo. Entonces, si tenemos estas preguntas, por favor, lo que hizo el compañero, escribámosle directamente en el grupo. Profe, nos etiquetan, ahí lo miramos, nos disculpamos si de pronto no lo miramos inmediatamente, ¿sí? Pero vamos a intentar como responder lo más pronto posible, si no el profe, si no yo, pero les vamos a compartir
la presentación, nos dan el número o el punto, nosotros accedemos y les compartimos el pantallazo. Les repito, no podemos compartir ese material para lo que lo están revisando, ¿vale? Pero sí podemos hacer eso. Y, o si no, la otra, lo que dijo el compañero, un método arcaico, y es ir a buscar uno a uno, pues, directamente en las diapositivas de Steam virtual. Chicos, acá no nos compliquemos, y los ejercicios están muy sencillos, demasiado sencillos. Ahora también, mira que acá las 192, recordemos que yo al final de la clase le estoy compartiendo el notebook de los ejercicios que se están realizando, los ejercicios por recomendación de ustedes mismos, estoy haciendo los que hay en las diapositivas y les estoy dando como una anotación diciéndoles, esto es un punto del quiz, como para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Igual nos sirve para que pongamos atención, pues y estemos pendientes todos. ¿Qué más recomendaciones les teníamos acá? No nos compliquemos tampoco por la sintaxis, entendamos muy bien el punto. Acá lo que les decía, podemos simplemente pasar esto, esta es la actividad, ¿cierto? 4. El quiz, perdón, 4. Podemos pasar esto a una celda de código y antes de ella ejecutar el mismo código que les pasé en el notebook sobre una pila o hacer un previta de escritorio o una ejecución de escritorio y decirme acá en la respuesta cuáles son las palabras que se conservaron. El punto es válido de cualquiera de las dos formas. Vale, no hay nada más. La otra que les decía, muchachos, tengamos en cuenta este if del segundo punto. No estoy eliminando los pares, ¿vale? Eso pasó mucho en la anterior implementación. Y se los he repetido creo que 4 o 5 veces. No estoy eliminando los pares. Miremos bien qué es lo que estoy eliminando ahí. O cómo funciona la pila, recordémoslo. Listo. Eh, Acá la tercera. Ah, bueno, aquí ya se corrigió. O creo que lo corregí acá inmediatamente en este notebook. Cuando ustedes lo descargan, en la sintaxis o la pregunta o la argumentación, repito, sí, hay un error de tipeo, fue error nuestro, lo estamos corrigiendo. Dice aquí pida, pero si ustedes ven acá, dice cola, ¿cierto? En inglés. O estamos trabajando con una cola. No nos confundamos con eso. Aquí es una cola. Y más que en el anterior punto, pues hicimos una pida, ¿cierto? Entonces no tiene como lógica volver a hacer otra pida. Entonces aquí es una cola. Ya miramos los dos, ¿cierto? Miramos cómo funciona la pila, cómo funciona la cola, e incluso miramos ayer en la anterior clase, también les pasé el código del deque, que incluso nos atrevimos como a ponerle más funcioncitas y a empezar a preguntar, ¿cierto? Listo, otra vez, miremos muy bien qué hace el if. Este ejercicio también se los pasé ahí, lo ejecutamos y les dije, profe, les dije, estudiantes, muchachos, esto es punto del quiz, solamente explíqueme por qué sale ese dato. Listo. Eh, Listo, chicos. Y los ejercicios que van acá son los que vamos a ver el día de hoy. Aunque ya es muy diciente lo que se hace, ¿cierto? Es una tabla hash y una búsqueda binaria. Listo, chicos, preguntas hasta ahí. Tenemos preguntas sobre la actividad o el quiz para responder rapidito y continuar. Yo por ahora ninguno. Listo. ¿Alguien más, chicos? Nadie. Nada. Listo. Entonces terminábamos directamente en la anterior clase, o recordando un poquito de lo que hicimos, y terminábamos usando la búsqueda secuencial, ¿sí? Que yo les dije, sé que de pronto por el nombre lo ven diferente, pero haciendo un ejercicio lo iban a recordar, ¿sí o no? Hicimos el ejercicio del mayor, buscar el número mayor de una listica de números aleatorios, ¿sí? Revisábamos ahí y les dije que para conocer el número mayor teníamos que empezar a comprobar o a comparar uno a uno todos los elementos de la lista. Por eso les decía que ir a buscar directamente en las diapositivas era como un ejemplo de búsqueda secuencial, ¿sí? Aunque bueno, llegamos a un punto y paramos. Digamos que es una excepción ahí, pero si hubiéramos seguido todas las diapositivas, pues era una búsqueda secuencial uno a uno hasta el final. ¿Sí? Hicimos el ejercicio del huevito, que es el huevo directamente un edificio, un hotel con muchos pisos, y de uno a uno íbamos tirando, ¿sí o no? Entonces, para saber directamente hasta qué piso llegábamos, teníamos que empezar a comprobar uno a uno y buscar cuál era el punto de quiebre.
hicimos dos ejercicios, ¿sí o no? Entonces, el primero pues era el de mayor y decíamos que búsqueda secuencial, voy a poner acá otra vez el código para que lo tengan a la mano. Búsqueda secuencial. Ahí, listo. Que era básicamente hacer el experimento una n cantidad de veces. Sí. Mirábamos el ejemplo, las gráficas de complejidad computacional y decíamos que este tenía una complejidad de O a la n, ¿sí? O de n, sí, O de n, no a la n, sino O de n, que era un método, pues una forma lineal, es decir, que mientras a mayor cantidad de n, pues iba creciendo, ¿cierto? De forma linealmente. Y el código era este. Entonces, ¿qué hacíamos acá? Básicamente, decíamos o le preguntábamos al usuario cuál era el número de pisos que teníamos. Sí, en este caso, digámosle 100 pisos. Este valor iba a ser mi altura. Y tomábamos o asignábamos una variable llamada breaking, o el punto de piso, el punto de quiebre del piso, y lo tomábamos aleatorio. ¿Sí? Y vamos a llegar hasta ahí. ¿Qué va a ser de 1 a 100? Con ese número de piso, de quiebre y la altura, pues ingresábamos a la función. Y la función lo que va a hacer, en este caso, como es una búsqueda secuencial, ingresa a comparar piso a piso. Es como decir, vamos subiendo un ascensor, llego al piso 1, me acerco a la ventana y pum, tiro el huevo. Y luego compruebo, se quebró. No, entonces otra vez, me lo vas a pasar, subo al segundo piso, llego allá y lo tiro de nuevo. ¿Se quebró? No. Otra vez, ascensor, piso 3, se quebró. Y así sigo hasta el valor K, ¿sí? ¿No? Hasta donde se quiebra, o el valor de break. Listo, y así es lo que estamos haciendo. Entonces, llegamos al piso 1, hacemos el experimento. Ingresa. ¿Se quebró? No. Continúa. Siguiente foro, siguiente iteración. Piso 2. Hace el experimento. ¿Se quebró? No. Siguiente iteración. Listo. Así hasta que se revienta. Si se revienta, pues ya retornamos el valor y decimos no más para esta ahí. Listo, chicos. Hacéis bien. Pregunta sobre la búsqueda secuencial. ¿Sí entendimos? Por ejemplo, es acá. Miren que el huevo llegó hasta el piso 34. Listo. Perfecto, ¿sí o no? Sí, sí, muy fácil. Muy fácil. Bien. Vamos acá con las diapositivas y vamos a pasar al segundo tema, a lo que nos corresponde el día de hoy. Entonces, tenemos el mismo ejercicio del huevito, ¿sí? Que es para los desarrolladores. Igual, vamos a empezar a tirar de un piso para que, o para comprobar cuál es el piso de quiebre, ¿sí? O hasta dónde se quebró. Pero hay una condición, y es que no vamos a empezar directamente desde la posición 1 o 0. No, vamos a tomar un valor que es la medida media. Listo. ¿Qué quiero decir con esto? Es lo que está en las diapositivas. Entonces, tenemos lo mismo, ¿cierto? Acá tenemos una altura, en este caso son 10 pisos, en el de búsqueda secuencial le puse 100, acá le puse 10, y el punto de quiebre, digamos que utilizamos a valor random y nos dio el piso 7. Entonces, miren que hasta aquí se puede quebrar, pero el algoritmo no lo sabe, ¿vale? Entonces, esto me deja rayar, sí, creo que sí. A ver, anotar. Ah, qué maravilla, qué tecnología. Eh, Puedo poner lineecitas. Bueno, en fin, voy a poner solamente esta rayita de acá. Listo. Ah, sí, sí, deja poner rayas, formas. Entonces tenemos el piso 7. ¿Qué vamos a hacer con la búsqueda binaria? Vamos a tomar el valor de altura, en este caso 10, el valor inicial, en este caso pues va a ser 1, por el piso, 0. Listo. Y vamos a sacar la mitad, un promedio. Entonces el valor inicial o la semilla va a ser el 5. Vamos a comprobar, ¿sí o no? Y decimos, vamos a arrancar directamente desde el piso 5. O sea, no me subo el ascensor y no voy desde el piso 1, piso 2, piso 3. No, ya me voy directamente al piso 5. Listo. Llegué al piso 5, hice el experimento
Y él me va y me dice, ¿se rompió el huevo? No, porque solamente se va a romper desde el piso 7. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasó acá? Decimos que nuestro valor inicial va a ser el 5, ¿sí o no? O sea, ya no vamos a, pues, por lógica, no vamos a decir, pues si no se quebró del 5 voy a bajar a comprobar en el 4. No, ¿cierto? Pues si ya desde el 5 no se quebró, pues nos ahorramos todos estos valores de acá, ¿sí o no? Voy a cambiar este colorcito. O sea, nos ahorramos todo esto. Ya sabemos que desde el 4, 3, 2, 1, pues no se va a quebrar. Entonces sería como muy repetitivo volver a corregir o a hacer el experimento en estos pisos. Entonces voy para arriba, ¿sí o no? Entonces ya digamos que mi espacio o muestral, o mi muestra, como mi rango de pruebas, se va a disminuir a la mitad. ¿Cierto que sí? Pues mire que nos comimos todo este pedazo de acá. Bueno, aunque esta raya está mal ubicada, sería aquí, desde el 5 para abajo, ¿sí o no? Mire que la mitad ya disminuimos. Decimos ya no más. Entonces mi espacio muestral se dividió o se redujo a la mitad. Listo, ahora mi piso va a ser, digamos, 6. O bueno, 5 pues para arrancarlo desde, como el otro arrancamos de cero, esto va a ser 5. Y va de nuevo. Digo, bueno, entonces mi altura es 10, mi piso va a ser 5, entonces la mitad es un entero, digamos que va a ser 8, ¿sí o no? 8 te va a decir, subimos al 8, vamos allá y tiramos el huevito. Llevo el huevito y dice, 8 mayor que 7, sí, ¡puf! Se reventó. Entonces, ¿cuál creen que sería la lógica aquí? Si ya se reventó, ¿cuáles pisos ya no hacemos? El La No uno, línea arriba, deberías. No todos los deberías. superiores. Exacto. Ya nos comimos todos estos de arriba, ¿sí o no? Ya decimos, ¿para qué? Innecesariamente. ¿Para qué subir más si sabemos que desde el 8 ya se quebró? Entonces, mi valor de altura lo vamos a sobreescribir y ya mi altura va a ser aquí, 8, ¿sí o no? Y otra vez, mi espacio muestreal se redujo nuevamente a la mitad. O sea, empezamos con 10 pisos, luego quedamos en 5 y luego reducimos a la mitad y dividimos a 2, 7 y 6. ¿Sí o no? Ya hemos bajado mucho. ¿Cuántos intentos vamos? 2 intentos. Y con 2 intentos ya descartamos 8 pisos. Listo, y el tercer piso, ahora sí, tenemos 4 abajo, 8 arriba, pues la mitad va a ser 6. Tiramos desde 6. Sí. Listo, tiramos, sobrevivió. Bueno, entonces reducimos otra vez este espacio y vamos y comparamos. Y así vamos actualizando. Listo, chicos, ¿entendió hasta ahí? Esa es como la funcioncita. Si se entendió eso, entendimos ya directamente qué es búsqueda binaria. Sí, ¿alguien no entendió? Sí, sí, sí. Todos. Se va picando por la mitad y Sí, se va mírenlo reduciendo ahí. mitad y mitad. Exacto, lo mismo que acabo de hacer, ¿sí o no? Pues explicó y miren acá, podemos ver como más sencillito. Entonces, la mitad va a ser primero mi piso de arriba o mi altura o mi techo. Listo. Y digamos que esto es techo. Va a ser 10, que es el valor inicial, o la altura que el usuario está ingresando. En este caso yo le ingresé 100 al código. Listo. El piso de abajo pues va a ser 1, que sería el piso inicial. O 0, pues si quieren comenzar directamente desde abajo, para que les dé un poquito más exacto. Ahora, ¿el promedio cuál va a ser? Pues 10 más 0, 10, dividido entre 2, 5. Mi mitad o mi semilla va a ser 5, que es el piso donde voy a iniciar. Entonces me subo al ascensor y voy directamente al piso 5. Lo tiré. ¡Pum! Verifiqué que el piso no se quebró. Bueno, entonces mi piso pues va a ser el 6, ¿sí o no? Porque el 5 ya no se quebró, entonces voy desde arriba. El piso 6, mi altura o mi techo va a seguir siendo el mismo, va a ser 10, y miren que reduje ya todos estos datos. 5 ya reduje, listo. Segundo intento, la mitad, va a ser 8. Va acá. Pregunta, ¿quién tira el huevo? Y pum, reventó. 8. Listo. Entonces, si este es mi 8, pues me reduje el 9 y el 10, ya no los pruebo, sino que mi techo se va a convertir en la mitad acá. Ahora tengo 8 arriba, 6 abajo. Entonces sumo 8 más 6 sería 14, la mitad 7. Vamos con el 7. Entonces, si sabemos que con el 6 no se quiebra y con el 7 se quiebra, pues ya sabemos que el punto de quiebre es el 7. ¿Cuántas veces lo tiré? Creo que hice 4, ¿cierto? Pero tira cuenta. Ahí va la mitad, 3. 3 veces. Ahora, en la búsqueda secuencial, para encontrar el valor, tocaba probar 7 veces. Ahora, que si
que si el valor random o el valor aleatorio, en el que hacemos directamente para saber cuál es el punto de quiebre, salió en el piso 2, ¿cuál sería mejor ahí? ¿Secuencial o binario? Binario. Secuencial, 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 Secuencial. secuencial. secuencial, porque son Ay, solamente se me dos ca- búsquedas. Solamente hizo dos búsquedas, sí. Pero pues eso ya sería suerte saber cuál es el punto de quiebre. Entonces lo mismo les decía, muchachos, cuando buscábamos el mínimo binario, ¿sí o no? Perdón, el mínimo global o el máximo global. Entonces ya sería suerte ahí. Ahora, según lo que acabamos de hacer y según lo que acabamos de entender, ¿sí? Ya se puede responder la pregunta de profe Víctor. Profe, ¿estás acá? Sí, aquí estoy. Listo. ¿Quién le responde al profe la pregunta que hizo ayer? ¿Sí recuerdan? Antier. Ok, antier. Perdón, la próxima De- anterior clase voy a decir para no confundir. ya, de la única condición en la cual la secuencial es mejor que la binaria, o la binaria que la secuencial. Sí. El único caso en el que la binaria es peor que la secuencial. Cuando está al principio el Que se objeto que se va a encuentre. buscar. Sí, Bueno, como ya pues, lo había comentado una compañera, que básicamente dependía de si estaba ordenado o no. Entonces tenías que valorar si el ordenamiento te consumía más recursos que es hacer la manera secuencial. Sí. Y ya, bueno, ya que le habíamos respondido inclusive en la clase pasada, que había sido eso mismo, puedo aportarles algo que, bueno, ¿en qué casos el ordenamiento es mejor o peor? Bueno, por ahí un compañero decía, no, que si tenemos... En mi experiencia, en la mayoría de los casos, incluso cuando tenemos muchísimos elementos, mientras más crezcan, es más conveniente ordenar y aplicar búsqueda binaria que aplicar la búsqueda lineal. O sea, la búsqueda binaria es mucho mejor que la búsqueda secuencial. Entonces, casi siempre, ¿verdad? Que en casi todos los casos que yo he visto es más conveniente aún así ordenar y después hacer la búsqueda binaria. ¿Cuándo no les recomiendo esto? Cuando los elementos que están ordenando son muy complejos, por así decirlo. ¿Cómo así? De complejos. Bueno, no es lo mismo ordenar una lista de nombres, una lista de colores, a ordenar una base de datos, por ejemplo, para ordenar los registros de una base de datos. Ahí de cajón que el ordenamiento se va a comer todo el tiempo. Pero cuando sean elementos así sencillitos, números, nombres, normalmente el ordenamiento y aplicar búsqueda binaria después, sin importar la cantidad de elementos, suele ser más rápido. Entonces, con eso es todo. listo. Gracias, Víctor. Muchachos, pregunta 6. Pues miramos que el requisito, o digamos que ya lo dijimos sí, en la anterior clase también, el requisito de la búsqueda binaria es que esté ordenado, ¿sí? Ahí sí ya búsqueda secuencial, pues se ganaría en ese caso. Listo. Chicos, tenemos preguntas sobre eso. Listo, ¿se entendió qué es búsqueda binaria? Vamos a analizar entonces el código ahora sí. Es el mismo código que les pasé. Va a ser el mismo ejercicio. Vamos a ponerlo acá. Ah, ah. Voy a pegarlo directamente. Ahora, lo que decía el compañero, listo. El código de la página, ¿cuál era? 183, que le estaba pidiendo la diapositiva o el quiz o la actividad, es este. Vale, repito de nuevo, este es pregunta del quiz o pregunta de la actividad. Este es directamente el código que aparece en las diapositivas. Que los voy a dejar acá, al final se lo comparto y pues solamente tienen que copiar y pegar. Listo, nada más. Decía alguien, ser desarrollador es copiar y pegar con responsabilidad. Y se lo sostengo. Y el profe compartió un meme interesante estos días sobre eso, ¿no? Hoy creo. Sí, de hecho hay un pequeño chiste en comparación a los diseñadores gráficos, con todo el respeto del mundo, por supuesto, los que estudian esa carrera.
que un diseñador gráfico con toda su cuestión creativa mira el trabajo de alguien más y dice, oye, eso lo hice yo, y dice, no, no se parece en nada, y dice, claro que sí, agarraste lo mismo de lo mío y lo hiciste casi igual, mientras que los programadores somos más bien como que, oye, usé tu código, y uno le responde, tranquilo, no era mío. Todo bien. Sí, no, no era mío. Ah, qué buen chiste. Axel. Una vez un profesor a mí me dijo que ser programador era poder copiar un código de otra persona y saber implementarlo en el tuyo. Esa expresión, saberlo implementar. Por eso les decía, chicos, no podemos o no hay la necesidad de volver a inventar la rueda. Si tenemos una dificultad, un código, un problema que se nos está presentando en el trabajo, no sé, o vamos a crear algo y necesitamos un código, no hay necesidad de inventarlo de cero. Yo decía, primero búsquenlo. Seguramente alguien por allá, en el oriente del mundo, sí, no sé, o en Estados En Unidos, India. en la India, el mundo es muy grande. Obviamente alguien ya quizás por allá lo pensó igual, tuvo esa misma idea que ustedes y lo implementó. Listo. Y está por allá, incluso lo ponen más bonito, le puse una funcioncita y dijo, hey, lo voy a mandar directamente a la comunidad tan grande de Python. Y dijo, ahí está. ¿Qué pasa? Y lo que hemos dicho directamente con el profe desde que iniciamos este curso es mantengamos la documentación al día. Incluso cuando entren a desarrollar o vayan a una empresa, lo primero que les van a decir también es documenten todo, ¿sí? Incluso lo que les decía del GitHub, el proyecto final que hagamos aquí, ustedes lo pueden subir a su repositorio y lo van a tener ahí como bonito, pues chévere y tales, pero se les va a pedir un archivo README donde van a especificar o explicar cómo funciona su código. Listo. Y así siempre, cada vez que hagamos algo, tiene que estar un README ahí. Y si ustedes buscan un código que les sirva, van a encontrar ese archivo documentado. Entonces vamos a entenderlo solamente, saberlo usar, qué parámetros necesita, qué métodos puedo modificar, qué métodos solamente los puedo usar. Listo, lo aplicamos a nuestro código, hacemos como esa unión o esa acople y quedamos con un Frankenstein chévere ahí, bonito, funcionando. Listo. Vale, chicos. Profe, yo tengo una pregunta, no sé si se me escucha. Sí, Gabriel. Que con el momento de documentar un código, solo se debería de documentar en el README, o sea, poner, por ejemplo, una función, recibe tantos parámetros y te retorna esto. O más bien durante el código ir poniendo No, comentarios, no sé. no, en el código no, Gabriel. Y cuando salgas te vas a dar cuenta por qué. Listo, si tú pones un código y cuando expliqué la función pass, yo les decía o les mencionaba que cuando ustedes perdón, cuando ustedes ponen texto comentado, por ejemplo, aquí while sirve para, no sé, sirve para hacer bucle, no sé, cualquier bobada, ¿sí o no? Y suben eso directamente a un Python, no están trabajando en una empresa que tiene como códigos de buenas prácticas y contrataron un software que te hace análisis de caja blanca. Análisis de caja blanca es análisis de código, ¿sí? De vulnerabilidades o, sí, vulnerabilidades, más que todo de tu código. O recomendaciones como de buenas prácticas. Lo primero que te va a decir es, elimíneme ese comentario. Listo. Y ese va a ser de hecho, va a ser una vulnerabilidad. No te va a dejar tener comentarios directamente en tu código. Mientras más limpio sea tu código, va a ser mejor. ¿Sí? Por eso existe el archivo README. Y siempre ahí. Perfecto. ¿Y hay como una guía o algo sobre cómo saber cómo hacer una documentación? Sí, al final les pasamos para nuestro proyectico. Pues va a ser como una documentación. Perfecto. Sí, va a ser como una documentación sencilla. Les pasamos como el esquema, el esqueleto. Ustedes solamente lo llenan. Va a tener ahí chévere. Vamos a tener, pues sí, básicamente una documentación ahí. Eso utiliza en GitHub. Utiliza los mismos celdas o el mismo lenguaje de Markdown. Sí, Ok, ahí lo pueden coger perfecto. Gracias, profe. como listas, iterables, números, viñetas. Listo. Pro- Enlaces, Profe, una videos. duda, Hola. profe, una duda sobre el proyecto.
ya que eso llega como dentro de 4 semanas, un mes, sería bueno irlo trabajando, ¿no? Como que ir buscando la idea. Es el mini proyecto. Listo. El que más cercano, recordemos que hay dos. El mini Claro, claro. proyecto, que es cuando termina el módulo de Python, y el proyecto final, que es cuando termina el módulo de inteligencia artificial. Es el Sí, proyecto magno. Se recomienda, para que no tengan que hacer doble proceso, es que seleccionen su grupito o su grupo de trabajo con el que se sientan cómodos desde el momento y el mismo grupo que presentó el mini proyecto sea el mismo grupo que presente el proyecto final. Y si ustedes quieren, que sea el mismo proyecto, ¿sí? Solamente como que aumentado, pues, o escalado como proyecto final. Es decir, recuerdan cuando yo les mencionaba acerca de la entrega continua, digamos que el mini proyecto sea un mínimo producto viable, un mínimo viable, ¿sí o no? Una funcioncita pequeña solamente de Python. Y luego le escalamos, le metemos inteligencia artificial, lo hacemos una versión 2.0 más grande y entregamos eso al final, ¿sí? ok, Es una recomendación. Si ustedes después dicen, no, profe, quiero hacer algo más, pues está en su derecho de cambiarlo, hacerlo, pues, o presentar otro proyecto. ok. Pero sí, vamos a ver si empezamos también desde la otra semana o en 2 semanas empezamos a hablar sobre eso, para que lo vayan trabajando. Eh, Listo, chicos. ¿Más preguntas sobre eso? No, Profe, buenas noches. Hola, Buenas Nicolás. noches. En este caso, si el grupo es de 6 personas, No, tiene que ser de ¿no? 5 personas. Ok, Tiene que ser de 5 personas para no descompletarnos. No sé cuántos somos acá en el grupo. De pronto, si por o sea, como si el números, pues, o si el número de número no es personas divisible, si el número de no es personas no es divisible por divisible entre 5, 5, quedan de 4. quedan unos grupos más pequeños, exacto. Pero más de 5 no. O sea, lo ideal todos de 5 o menos. ¿Listo, chicos? Listo, continuemos. Volviendo al tema. Una pausa ahí para refrescar, para concentrarnos. Tenemos acá lo mismo que hicimos con búsqueda secuencial, pero el código ya va a estar modificado. ¿En qué modificamos? Lo que les mencionaba directamente en la semilla, ¿sí o no? O el valor que vamos a tomar, o el rango que ya va a estar limitado. Entonces tenemos nuestra altura, nuestro punto de quiebre lo estamos haciendo igual, con un random, valor aleatorio entero. Listo. Lo ingresamos y vamos acá. Ahora vamos a hacer un while. Digamos que va a ser mientras, digamos que el piso sea menor que la altura. ¿Por qué? Porque se van a estar como actualizando. Si no se cumple esa condición, pues ya tenemos un punto de quiebre donde ya no va a ser el bucle o la iteración. ¿Por qué? ¿Por qué un while y no un for? Para que tenga una condición y se rompa cuando llegue. Claro, pero un for también le puedes ingresar un condicional. No, Es y verdad. se te quiebra con un break. Ujú. Entonces, Pues ya sería como un todo en uno ahí eso es un rapidito. sintaxis, sí, básicamente acá. Pero sí, como para ahorrarnos el condicional más abajo. Listo. El where casi siempre se utiliza cuando no conocemos o no está definido muy bien el número de iteraciones que se van a realizar, ¿sí? No recuerdo algo, Víctor, ¿tú recuerdas si en Python se puede hacer un do while? No, no se puede. O No se sea, puede en Python. no hay una forma como tal de definir el dual. Solamente tenemos while y for. Existe como... No. Listo. No. No, no. Sería como que realizar pues una funcioncita acá antes de ingresar el while. Pero Sí. pues más tedioso. Dale. Listo, chicos. Hay una preguntita antes. Ingresamos directamente al while y decimos, lo primero que vamos a hacer es comparar la semilla o el valor del primer intento donde vamos a arrojar con lo mismo que estamos haciendo, ¿sí? Aquí va a ser una búsqueda, una división exacta, una división entera. Recordemos los dos slash, backslash, que va a ser la división. Listo. ¿Por qué entera? Porque no tenemos piso y medio, ¿sí o no? Vamos a subir al piso 1.5, 1.6. No, tiene que ser exacto el piso. Y lo que hacemos es comparar otra vez.
Entonces ingresamos a ese piso medio y vamos a ir, decimos, haga el experimento en tal piso. Él va al piso 5, que era el primero, sube al ascensor, ¿sí o no? Ingresa aquí a hacer experimento y dice, ah, bueno, puf, tiró el huevo. Digo piso 5, no se quebró. Ah, ¿qué pasa? Entonces, mi altura va a ser ese, acá, no se quebró. Entonces llega y dice, mi piso va a ser igual a la mitad, o sea, 5 más uno. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el 5 pues, chuleteó, ¿sí o no? No se quebró. Listo, si ingresa acá y pasa lo mismo. El siguiente era el 7. El 8, perdón. Ingresó al 8, tiró el huevo. ¡Pum! Se quebró. Ah, bueno, entonces ingresa al condicional. Recordemos que esto me está retornando un true, un false. Sí, porque es la comparación, un binario. Entonces directamente lo pongo como la condición del if, ¿sí o no? Esto también recuerden que eso lo hizo profe el sábado. Es una condición como para saber, o para ingresar o no ingresar. Listo, recordemos lo que nos retorna. Entonces, si se quebró, pues ingresa y me dice mi altura, va a ser mitad. Y así lo vamos a ir segmentando. Listo. Y al final, pues retorna. Eh, Listo, chicos. Y eso es todo. Eso fue la búsqueda binaria. Preguntas. ¿Entendimos? ¿Comprendidos todo? Miren acá. Espero que me retornó. Mi punto de quiebre va a ser 71. Entonces, el huevo estará a salvo hasta el piso 70. Y así lo podemos seguir haciendo. Listo. Entonces, recordemos las diapositivas. Vamos acá. Hay una forma sencillita, dependiendo, aquí sigue haciendo lo mismo, ¿cierto? Se va a preguntar y quiero llegar es acá. Entonces algo sencillo y dependiendo de la misma forma como estábamos haciendo, yo les decía que el espacio muestral se empezaba a subdividir dependiendo de la semilla con que tomáramos o el piso donde íbamos y tirábamos el huevo. Listo. ¿En cuántas veces? Entonces recordemos que como es un promedio, va a empezar a dividir por 2 dependiendo de los intentos que realicemos. Entonces, mi K, pues va a ser mi intento realizado, ¿sí o no? Y lo único que difiere es el, como el exponente del divisor, ¿sí? En este caso, pues n dividido 2K, ¿sí? Recordemos, si solamente es un intento, pues va a ser n veces. Si va a ser 2, pues va a ser n por n medios. Luego va a ser n por n medios por n medios al cuadrado, o sea, n sobre 4. Y así, cada vez que realicemos un intento, pues se va a hacer o seguir subdividiendo el espacio. Si despejamos directamente la k, pues tenemos el logaritmo. Y de ahí nace que la complejidad computacional va a ser logaritmo n. Listo. Y si recordábamos, y si recordábamos el espacio, hola Héctor. Hola, o sea, cuando puedas, para yo aportar algo. Se termina ahí De para una. aportar algo. Listo. No, solamente iba a decir eso. Y si recordábamos como la grafiquita de la complejidad de Big O, pues miramos que la búsqueda secuencial era O de n, listo, lineal, y el logaritmo pues tenía mucho mejor rendimiento y uso de los recursos, que era este de Eh, acá. Listo. Les iba a comentar por términos de lógica, o sea, para ver la complejidad de un algoritmo. En un principio, mientras agarran práctica con esto, pues tienen que pensar o sea, llega un momento en el que uno ve el código y así a simple vista uno dice, esto es o tal, así de golpe. Pero mientras tanto, mientras le agarran la práctica, piensen como en el peor de los casos. ¿Cuál es el peor de los casos de la búsqueda secuencial? Fácil, que esté en el último elemento de la lista. Pero bueno, entonces en la búsqueda binaria, el peor de los casos es que yo empiece a dividir, a dividir y a dividir y que el elemento se encuentre cuando ya la lista me quedó con un solo elemento. Que cuando tengo que consultar un solo elemento es el último que busco. Pero como estoy picando por la mitad, siempre es la mitad, la mitad, la mitad de la mitad y la mitad de la mitad, esto es logaritmo en base 2 porque es lo opuesto a la potenciación. O sea, si fuera siempre el doble y el doble del doble y el doble del doble, sería un exponencial, ¿verdad? O sea, y esto pues es el Aquí caso está la contrario, función. por eso es logarítmico. Y es mucho, pero mucho, muchísimo más rápido que la búsqueda secuencial. Entonces eso es todo. Listo. Chicos, no sé, si entendemos esta partecita, quiero como este texto matemático. O sea, quiero como que no quede dudas de eso. Por ejemplo, lo que dijo el profe aquí es que solamente tenemos acá, ¿sí o no? Pues si el espacio, digamos que la búsqueda finaliza cuando solamente queda un dato. ¿Por qué? Porque un dato es el exacto, ¿cierto? El que me va a traer, o el piso que he deseado, pues
tiene que haber uno, ¿sí o no? Que es el punto de quiebre. Entonces mi búsqueda va a terminar con un solo espacio. Listo. Entonces si despejamos, yo les decía despejar a la K, que es el número de intentos, y el profe les decía, ¿cierto? Despejar la K, que sería el peor de los casos, pues solamente decimos, como estaba dividiendo el 2K, pues pasa a multiplicar y queda esta igualdad, ¿sí o no? N es igual a 2 a la K. Aquí sería exponencial. Pero como queremos despejar la K solamente, pues obtenemos o sacamos, ¿cuál es el contrario de lo del exponencial? Pues logaritmo, ¿sí o no? Le sacamos logaritmo. ¿Cómo es en base o 2 es la base del exponente? Pues el logaritmo va a ser en base 2, ¿sí? Nada más. Logaritmo en base 2 de n y va a ser igual del otro lado, logaritmo de 2 a la K. Listo. Ahora, recordando las propiedades del logaritmo, y es que si el logaritmo es igual a la base, o sea, eh, digamos que aquí sea, bueno, aquí sabemos que es logaritmo de 2, ¿sí o no? Sub 2. Si el logaritmo es igual a la base del exponente, pues solamente decimos que la K pasa a multiplicar al logaritmo de 2. Si se cumple eso, sabemos que el logaritmo, si es la misma base, pues es igual a 1, ¿sí? Entonces queda esto, lo voy a correr acá, igual a K por 1. Esta igualdad solo se cumple, como les digo, si el logaritmo pues es el mismo exponente de la base. Aquí lo hicimos para sacar. Entonces, sabemos que K pues, va a ser igual al logaritmo de 2 en base n. Sí, es un jueguito matemático ahí, bobito. Pero sí estamos bien, muchachos, con esa parte matemática, porque la vamos a usar cuando lleguemos a probabilidad. Todo bien, profe. Listo, perfecto. Ajá. Sí, sí, bien. Listo, ¿cómo vamos de tiempo? Ahora llegamos directamente, metemos evaluación de rendimiento, cuántas veces se va a buscar. Ta, 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 ta. Quiero llegar directamente a... Bueno, esto va a ser el mismo. Aquí. Vamos ahora sí. A ver, digamos que ingresamos o todos recordamos en el colegio cuando estábamos que decían que existían los números romanos, ¿cierto? Que estaban equivalentes a las letras. Entonces, no sé si han mirado el chiste que alguien entra y un romano ingresa y le dice, deme esto de cervezas. Y el cantinero le sirve dos y dice, no, no me entendiste, pues son cinco. Listo. Entonces es igual, así está codificado directamente. Pues un valor, una clave que podemos traer. Entonces, si recordamos, o no sé, si han mirado esos, ¿cómo se dicen? Esos busitos con gorro, ¿cómo dicen ustedes? Jagger, sí, ¿cierto? Que tienen acá directamente, que vienen de Estados Unidos y saca un número, el año de nacimiento, pues sobre todo los que son de 1900, bueno, yo creo que ya no les tocó. Estoy hablando de mi época. Dice 1995, 1700 algo, 1870, ¿sí o no? En números romanos, que sería la codificación. Entonces, si recordamos, básicamente cada de estos simbolitos, la I era 1, la V era 5, X 10, la L 50, C 100, D 500, M 1000. Listo. Pues vamos haciéndolo acá. ¿Cómo codificábamos o cómo recordábamos directamente qué era? ¿Por qué? Porque si el palito o la I estaba después de la V, iba sumando, ¿sí o no? 6, 7, 8, que solamente se podía poner 3 Is después del 5. Pero si estaba antes, pues le restaba el valor, ¿sí o no? Llegábamos a 4. O sea, el 4 pues era IB. Listo. ¿Cómo lo hacíamos? Pues básicamente, aquí está como el ejercicio. Lo tengo acá como para no desviarnos. Voy a ponerle acá números romanos. ¿Por qué quiero llegar a esto, chicos? Porque es como el hincapié o para entender directamente cómo funciona el hash. ¿Vale? Entonces, tenemos directamente la tablita y supongamos, en este caso es un diccionario, ¿sí? O la tabla va a ser
un diccionario de números romanos que me va a traer. Recordamos cuáles son los dos atributos del diccionario, ¿sí o no? Es necesario recordarlos. No, no, no. La No es clave, necesario. ¿sí o no? Y el valor, que tenemos acá. Igual va a ser acá. Entonces la clave, en este caso, va a ser mi codificación, mi string o mi carácter directamente del número romano, ¿sí? Y el valor ya va a ser en decimal, que es el número que nosotros entendemos, o el sistema decimal. Listo, hasta 1000. Y así lo podemos hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá directamente? Si ya tenemos la tablita, pues si tenemos el valor y tenemos, perdón, tenemos la clave y tenemos el valor, pues vamos a ingresar directamente a comparar, ¿sí? Entonces, lo que les decía, si está antes, pues eso empieza a restar, que es lo que va a hacer aquí. Pero si la I o la C pues está después, empieza a sumar. Listo, que son los valores de acá. Básicamente es eso como para no ahondar en el tema. Listo. Entonces empecemos a jugar con él. Si tenemos directamente, en este caso, el número romano. El número romano era como, por ejemplo, juguemos con ese. Ese va a ser, bueno, ese en mayúsculas, perdón. Listo, me va a traer a 10, lo que yo les decía. Pero si ponemos un numerito antes, va a ser el 9. Listo. Si ponemos dos números después, ¿sí o no? Pues va a ser el 12. Va a empezar a sumar. Y así podemos ir jugando con él. Recordamos, no sé, cuando hacíamos esto. 1900, 1900, ¿cómo era? 95. Copié un punto y coma. 1995. Listo. Entonces miren acá, va jugando la M, CM, X y CB. Listo, pero eso es como un jueguito ahí, bobo, pues de números romanos. Pero lo importante acá es que vayamos recordando directamente la clave, el valor, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la clave es como está guardado nuestro dato o el valor con el que vamos a rescatar o guardar nuestra información. Listo es ahí, ¿cierto? No hay como nada más. Entonces, ¿cómo accedíamos directamente al diccionario? ¿Cómo agregábamos? Es por medio de las dos llaves o utilizando el método keys. Listo. O index, pues también. Ingresábamos acá directamente y aquí le mandábamos no el valor, sino la clave. Ahora, el diccionario es un método no indexado. Sí, recordábamos eso, que la lista pues solamente le mandabas la posición y él te traía el dato. El diccionario no, el diccionario tienes que mandarle la clave o la key o la llave directamente de cómo lo guardaste para extraerte la información. Listo, vamos ahí. Entonces con esto damos hincapié directamente a la tabla hash. ¿Qué hace el hash? Y eso lo vamos a ver mucho, incluso los que trabajan en Java o han utilizado Java, van a ver que es muy utilizado directamente el hash para guardar nuestra información, nuestras clasecitas, ¿cierto? Con las que trabajamos. Con nuestra, pues sí, puede ser como nuestra codificación directamente donde traemos, como para guardar las variables en algún lado, ¿sí? Como para no estarnos enredando. Entonces traemos acá, Nicanor, qué bonitos rayones. Listo. No, yo borro esto. Vamos aquí. Tenemos, ingresamos directamente a la tabla. Entonces recordemos que la tabla hash nos trae tres datos. Entonces, vamos a empezar a jugar con la clave, el valor y con el hash, o los métodos que vamos a ver. Ahorita miramos la clase. Entonces, ingresamos con la clave, el valor. Y lo que va a hacer es tomar esta clave o la key, ¿sí? El valor que vamos a guardar y lo primero a hacer es invocar una función hash. ¿Qué es una función hash? Básicamente es como codificar o, o tomar el valor directamente como darle una posición a esa clave. Y eso entendámoslo como así. Es decir, vamos a ingresarle aquí directamente en la clave, un valor numérico. Él va a llegar y la función, en este caso, va a tomar el módulo y te va a decir, mira, yo solamente tengo 8 registros, 8 información, ¿sí?
8, sí, 8 daticos, 8 casilleros donde puedo guardar información. Listo, solamente. Acomódate en eso por la posición. ¿Por qué? Porque va a ser aquí, aquí sí va a ser indexado, solamente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta ahí llegué. Pero si me estás mandando un dato, entonces lo primero que yo voy a hacer con tu clave es codificarla, ¿sí? Le voy a asignar un hash. Entonces ingreso acá, luego llamo la función hash con la clave y extraigo ese hash key o esa clave, pero ya codificada. Ahora con este ya vamos a guardar la información directamente en la tablita. Entonces, si quieres extraer el valor que existe en esa información, tienes que utilizar pues el hash. Listo, hasta ahí, muchachos. Vamos bien. Por ejemplo, bueno, antes de ver esto, quiero como que analicemos el código, que con el código se entiende un poquito más. Vamos acá. Hash map. Ay, bueno, me faltó el title. Title hash map. Listo. Entonces la clasecita va a ser lo mismo. Vamos a jugar con la clase. Repito, ahora sí también pues voy a dar el datico ahí, voy a arrojar el puyazo. Esto es un punto del quiz. Tengamos en cuenta esto. Este es el código que estaba pidiendo directamente en la diapositiva, ¿sí? Que el compañero lo buscó. Se llama así, clase hash map. También pueden hacer las dos formas, ¿sí? Copiar este hash map y ver cómo funciona y hacer directamente como el guardado del dato que les está diciendo ya y me extraen el hash, solamente me copian el hash ahí. Tener en cuenta que la forma como, bueno, ahorita lo miramos más detalladamente, pero les arrojo ese dato, y es tener en cuenta que cada carácter, como se está codificando, importa. O sea, que si ustedes demandan el nombre o la clave, ¿sí? La clave va a ser el nombre en minúsculas, pues va a cambiar el hash. Si le mandan en mayúsculas, va a cambiar el hash. Si le mandan híbrido, minúsculas y mayúsculas, va a cambiar el hash. Listo. Si le mandan en español, va a cambiar el hash. ¿Por qué? Porque estamos codificando así. Entonces, vamos a entender directamente la clasecita. Primero, tenemos un constructor. Ya explicamos en la anterior clase que era el constructor, ¿sí o no? Lo explicamos muy bien. Tenemos aquí un parámetro externo que va a ser solamente el tamaño de los registros, el tamaño de los datos directamente, las posiciones o los casilleros, como les decía, ¿sí? Supongamos que tenemos un casillero ahí con varias posiciones. Y este va a ser como el tamaño directamente de la hash, de la tablita. Listo. Esto va a ser como la forma de inicializar nuestros parámetros internos. Tengo aquí un size y un table. Ahora table, vamos a ver acá que es un diccionario, nada nuevo. ¿Sí o no? Dos parámetros. El primero, el tamaño. El segundo, el diccionario. Aquí es donde voy a guardar información. Listo. Lo voy a inicializar. ¿Qué pasa con el diccionario? ¿O por qué quería como revisáramos eso? Si lo vemos acá, perdón, si lo vemos acá, vamos a ver aquí. Listo. Vamos a ver cómo lo vamos a trabajar acá. El diccionario solo te permite un valor por clave, ¿sí? Yo les decía directamente, bueno, acá arriba, ¿cierto? En este numérico. Si nosotros volvemos, ingresamos M en este dato y le decimos, ingréseme acá otro valor, o sea, cogemos esto, ¿sí o no? Digamos que acá abajo vamos a decirle table M, ¿sí o no? Igual, 1000, bueno, otro valor, 1100. ¿Qué me va a hacer? El diccionario te dice, esta clave ya existe. ¿Sí o no? Mirar acá, ya existe. No puede haber otra M al final. Listo. No puede haber otro valor con M. O sea, no puede haber, si tú extraes M, te da los dos datos, 1000 y 1100. No. Aquí solamente existe un valor por clave. Entonces, cuando tú le asignas este valor, lo que él hace es sobreescribirte este dato que hay acá. ¿Vale? ¿Cómo estamos codificando el hash o la tabla hash? En este momento, le vamos a decir que cada posición va a tener una lista. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, vamos a poner cada posición como si fuera indexada. Listo, vamos a poner a iterar las posiciones internas o los casilleros internos.
Entonces, cada dato que le ingresemos puede estar acá. Listo. Ahora el hash, recordemos que solamente me va a dar las posiciones. Es decir, si tengo una tabla hash de 8 posiciones, de 8 tamaños, pues vamos a crear directamente el valorcito. En este caso, mi key va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Pero como es una lista, vamos a poder ingresar más datos en esa posición. ¿Sí? O sea, en el primer dato del diccionario, pues vamos a tener una lista. ¿Sí? Recordemos que, bueno, lo voy a hacer acá más sencillito para no enredarnos. El diccionario, Eso es para que en el momento que se repite, por ejemplo, una posición, se guarden todos en la... exacto, no te saque un error. Recordemos que el diccionario es Ok. así, ¿sí o no? Sí. Recordemos que el diccionario es acá, ¿sí o no? Entonces tiene una clave y un valor. Entonces, si ingresamos el primer dato y le decimos aquí, key 1, le damos 2 puntos. Él me permite también ingresar una lista. Es decir, el tipo de dato que viene aquí va a ser una lista, ¿cierto? Y vamos a ingresar los siguientes datos igual. O sea, que si es, supongamos que la tabla hash va a ser solamente de 8 posiciones. Perdón, solo de 4 para no alargarnos tanto. Entonces, cada posición va a tener su lista. Listo. Y así. Ahora, dentro de la lista le podemos ingresar varios datos. O sea, aquí podemos tener uno, aquí podemos tener dos, ¿sí? Aquí podemos tener tres. Sí, se ingresa. Sí, entendemos. Entonces, en este caso, vamos a trabajar así. Y vamos a ir guardando aquí los daticos, por ejemplo. Eh, lo que es 1995. Acá le vamos a poner, bueno, 100 años de soledad. Listo. Aquí me permite guardar dos datos. Aunque lo borre el otro. Ahora vamos acá y decimos key2. Y le decimos acá, ingréseme, no sé. Lo estoy inventando, listo. Ahorita lo vamos a ver más adelante cómo funciona. Cualquier bobada. Ahora llego acá y le digo, key 3 está sin valor. Sí, se entiende. Así vamos a ir jugando con él. Y esto ya no se llama diccionario, sino que pongámosle tabla. Hash. Listo. Eso es todo. Entonces ingresamos y le decimos, primero creemos un diccionario llamado tabla. Ahora, los elementos internos, que va a ser 8 posiciones, ¿sí? Le vamos a ir ingresando, o perdón, aquí le decimos como, sí, como el tamaño o el datico, es decir, key 0, ¿sí? Se va a llamar así, o el primer valor de la clave va a ser 0, el segundo valor va a ser 1, y así hasta 7, ¿sí? Recordamos cómo le hicimos el otro diccionario, ¿sí o no? El diccionario de memorización. ¿Sí recordamos cómo se hizo? Que dijimos 0, 0, ¿sí o no? 1, 1. O sea, que la clave, él me permite no necesariamente ser un string, sino permite también hacer entero, ¿sí? En este caso le decimos que la posición o la clave 0 pues va a ser una lista. Lo estamos inicializando. La posición 0, pues le creamos, perdón, la posición 0 no, el valor o la clave 0, clave llamada 0, le asignamos una lista vacía. A la clave 1 le asignamos la lista vacía. Clave 2 lista vacía. Clave 3 lista vacía. O sea, estamos inicializando la tabla hash directamente así. Listo. Es lo que está haciendo ahí la primera parte. Sí, y acá le hicimos 2. Repite esto dependiendo el tamaño de la pila, tamaño de la tabla, perdón, de la tabla hash que acabamos de crear. En este caso le decimos que cree 8 posiciones, entonces repite esto 8 veces. Listo. Pero recordemos que mi key va a ser el valor, 0, 1, 2 o los casilleros, pues donde vamos a guardar información. Listo, hasta ahí hacemos el iniciador. ¿Se entendió? ¿Está ahí bien? ¿Vamos bien? ¿O preguntas? ¿Alguien tiene preguntas sobre esto? ¿Vamos bien? Listo, Jesús dice que sí, todo bien, todo gusto. Listo. Se va a descargar, se va a descargar.
Listo. Básicamente, yo les digo, siempre me gusta en las clases poner este str, que básicamente me imprime. En este caso, pues, solamente le estoy, nada nuevo, ¿sí o no? Estoy diciéndole que acceda al atributo self, es decir, llamarme a mí mismo, con el punto, acceder a su atributo interno, que es la tabla que acabo de crear acá, y le digo que me traiga los ítems. Eso, pues, nada nuevo, pues. Ítems, recordemos que es un método propio de los diccionarios, ¿sí? En este caso, o podemos, no sé, extraer aquí, cambiar ese ctr y decirle que me traiga solamente los keys, y me va a traer como el 0, 1, 2, 3, 4, o le traemos solamente los valores, ¿sí? De los ítems, pues me trae todo, valor y clave. Jesús, pregunta. No, no, ninguna pregunta. Ahí tiene la mano levantada ahí. Listo. Ahora sí vamos como a la materia. Este es el primer método, o lo que nosotros llamamos directamente en las diapositivas, la función hash. ¿Qué me va a hacer la función hash? Miremos acá. Le decimos, básicamente, llámeme a la función con el parámetro clave, o la clave que le estamos ingresando, ¿sí? Él va y retorna un valor, un entero. ¿Cuál es ese entero? ¿Alguien da como una pista de cuál es ese entero? Míralo acá. El índice, Sí, sería la key del la diccionario. llave, exacto. No el índice, sino la llave, la key del diccionario. Exacto, Listo. exacto. ¿Por qué? Porque te dice solo tengo 8 posiciones. No puedes acceder más. Tienes que acomodarte al casillero donde te estoy asignando. ¿Sí? Listo, vamos acá. ¿Cómo lo hacemos? Entonces recordemos una propiedad de los lenguajes que es el módulo. ¿Cómo sacamos el módulo par? O cómo sabe, perdón, un módulo par. Oíme. ¿Cómo sacamos un número par? Con el módulo Si 2, el ¿sí o no? módulo es cero. No, módulo 2, módulo 0 Cuando no. el resultado de la operación del módulo es Ah, cero. ok. Listo. ¿Pero qué nos quiere decir eso? Si sabemos cómo funciona el módulo. ¿O por qué cero? El residuo Es en el una división. residuo de la división, exactamente. Entonces, si ese residuo de la división, si ese residuo de la división, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar ese residuo? Si estamos dividiendo por 2. Uno. El máximo valor es 1, ¿sí o no? Y el rango de valores va a ser 0 y 1. Ahora, si estamos dividiendo por 8, ¿cuál es el máximo valor que puede tener esa división? 7. ¿Y el menor? Cero. 0. Listo. Y ahí tenemos el rango de 7 valores o los 8 valores permitidos, que son estos acá. Entonces decimos, tiene que acomodarse alguno de esos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por medio del módulo. Listo. No puede pasar de ahí. Ahí estamos imitando que nos saque un error por overflow. Pues, o que esté apuntado, que vaya a apuntar a la memoria donde no hay nada. O que vaya a guardar la información donde no hay nada. Listo. Estamos imitando acá de 0 a 7. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? ¿Cómo funciona la función hash? ¿Preguntas Sí, sobre sí, esto? sí. Perfecto. Sí, básicamente le estamos ingresando una key. No sabemos hasta el momento qué es esa key. Solamente le estamos ingresando ahí. Y le decimos que le saque, pero como ya es un módulo, pues sabemos que va a ser un entero, ¿sí o no? Pues va a ser un número, un entero. Ese le vamos a sacar el módulo directamente del tamaño de la tabla. Yo hice que el caso con 8 porque es el ejemplito que hay en las diapositivas, pero puede ser de otro número, otro tamaño, ¿sí o no? Podemos poner una de 10, uno de, no sé. Ese caso era de 8 ahí. Profe, ¿ese módulo redondea para abajo o para arriba? Ese módulo redondea para abajo. Ah, No, ¿cómo que redondea? No te o entiendo por sea, redondear. que saca Recordemos un que no es entero, división, es un residuo. claro, y el residuo es entero, sí, ¿verdad? Sí, yo estoy pensando como que es la división como tal. No, no es la división, es el resultado de Sí, la división, es el residuo de la división. O sea, el sí, valor que sobró, pues. porque queda abajo que no sabemos qué hacer con él. Exacto. Aquí sí sabemos qué hacer, si nos lo vamos a poner a producir. Listo. Eso obtenemos acá. Entonces el valor, como les decía, solamente va a ser un entero de 0 a 7, que es la división que nos va a dar. Listo. Existen otros dos métodos, que básicamente es el setter y el getter. El primero, pues, bueno, utilicemos el get, ¿sí o no? Que es sacar el valor directamente de una base de datos. O la tablita, pues, de la tablita donde tengo el registro. ¿Qué va a hacer el get?
solamente recibe un parámetro externo que va a ser la clave, ¿sí? Y él va a decir, bueno, vamos, utilicemos el parámetro self para llamarme a mí mismo y el método directamente que existe, ¿cierto? Table. Pero bueno, te va a decir, esa clave que viene del exterior, la que tú me estás pasando, yo no la conozco. ¿Por qué? Porque así no lo guardaste la información. Eso no es así. Entonces tenemos que volver a invocar la tabla hash, perdón, la función hash. Listo. Entonces dentro decimos, llame a sí mismo la función hash, aunque aquí, ¿qué es esta? ¿Cierto? Podemos hacer dos cosas. O probar directamente el método que hay acá, pero pues ya lo creamos, invoquémoslo, ¿sí o no? Self.hash, estamos ingresando aquí, le damos la clave y él te retorna la codificación, o sea, la posición de la aquí de 0 a 1, y ahí sí ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí ya estamos accediendo al diccionario, ¿sí o no? Le decimos, vaya a la posición 0 y guárdeme ese valor que traemos ahí. Perdón, extráigame, es un get. Extráigame el valor que hay en la posición 0, en la key 0, en la key 1, en la key 2. El dato que hay ahí exactamente. Es el get. Ahora el setter, lo ponemos como un put, ¿sí o no? Ahora el put, miremos que trae dos valores, pues aparte del self, que es el mismo a sí mismo. Es una clave y un valor. Listo, igual. Aquí lo llamé bucket, pero lo podemos guardar acá. Listo, ¿qué hacemos? Accedemos a la table otra vez, al diccionario, y el valor, ¿sí o no? Es este mismo llamado acá. O sea, estamos verificando si existe algo ahí. Decimos, si hay un valor o si este valor que viene directamente desde afuera ya existe aquí, este lo podemos reemplazar con un get. Reemplacemos la opción self.get key. Y decimos, si ese valor ya existe, pues no haga nada. Pero si no existe, agréguelo al siguiente dato, ¿sí? O sea, llegamos acá y decimos, si aquí no hay nada, pues agréguelo, ¿sí o no? El valor que viene por fuera, digamos que es John. Ahora viene otro dato. Él va, ingresa y verifica acá en la clave 0. Te dice, mira, extrajimos un valor que se llama John. Lo compara. El valor que viene de afuera o el parámetro que vamos a intentar acceder es Mario. Dice, Mario es igual a John o existe un valor, un Mario aquí en esta listica. Él dice, no, viejo. Ah, bueno, entonces agréguelo al final. Pues va a ser John, una coma acá, vamos con Mario. Listo. Ahora es Cabrera, ingresa Cabrera, y viene acá y dice, extrajimos estos dos valores directamente de la key 0. Y verifica, Cabrera está, o es alguno de estos dos datos. No. Entonces agréguelo, ¿sí o no? Va otra vez John, dice, ah, bueno, comprobamos acá, dice John, ah, sí existe. Pues entonces no haga nada. Listo. Básicamente es como se está intentando hacer ahí. Chicos, ¿entendió? Vamos bien hasta ahí. Jesús. Entonces la consulta de las bases de datos son O1 y SQL sería como una tabla hash. A ver cómo funciona la base de datos SQL. SQL es una base de datos lineal, ¿sí? Que es básicamente ingresar directamente por la clave secundaria y la clave primaria y el nombre de la lista. Pero no tiene que ser así como una tabla hash. Yo creo que estás como enredando los dos datos. ¿Cómo lo podemos ver? Víctor, no sé, ¿tienes un ejemplito ahí? Pues el detalle es, no estoy seguro si la búsqueda en una base de datos puede ser como la tabla hash, tal vez sí, Sí, no tal estoy vez seguro, sí. pero es que el detalle de una base de datos es que las bases de datos se guardan en disco y no en RAM. Entonces, por Sí. muy rápida que sea la búsqueda, siempre la consulta base de datos es sumamente lenta. Eso es ahí la duda. Digamos que, ¿cómo le ingresamos una tabla, una base de datos? Obtenemos directamente el valor y comparamos. Pero Yo creo no, que no sí es como una se tabla. puede, o sea, lo que pasa es que eso depende, ¿cómo te digo? Ya va, ya va. Las bases de datos son archivos de texto. Internamente son archivos de texto. Y Sí, ellos están organizados según como los haya organizado el sistema gestor de bases de datos. Es un sistema gestor de bases de datos, MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, etcétera, según como lo haya organizado el sistema.
Y esto depende de, una vez más, de cuál sea el fabricante, pues, porque nosotros no Pero sabemos queda la lógica que hay así. detrás. O sea, no te puedo decir yo que MySQL ordena esos archivos de texto o hace las búsquedas de la misma manera que lo hace Postgre, por Pero es ejemplo. que no, mira, aquí ya te respondo directamente a la SQL. Mira que HashMap, o si has utilizado otros lenguajes como Java, es lo que hace es codificarte directamente la función, ¿sí o no? Y darte un valor de 0 a 1. Una base de datos relacional como SQL, ¿sí? Lo que hace es ponerte directamente atributos y métodos que se van a relacionar por medio de claves secundarias y claves primarias, como vemos acá, ¿sí? Así es como un diagrama UML, pues, lo vas diseñando directamente. Entonces, por lo general, uno utiliza la base de datos con los ID, los registros directamente con los ID. Cuando tú extraes directamente por un parámetro, pero ese parámetro no está codificado. Es un dato de la base de datos, ¿sí? O un elemento de la base de datos, pues un atributo de la base de datos, pero no está codificado. Que puedes unir y unir tablas, pues, por medio de un parámetro que se está compartiendo, sí. Y la puede hacer un join, pues, o poder hacer listas o vistas directamente. Pero no está codificado como lo está haciendo acá. Digamos que es como la diferencia ahí cortica. No sé si me entendiste. Sí, sí, más o menos ya agarré la idea. Alexander. Es Una, complejo. profesor, una pregunta. Ajá, me estoy dando cuenta aquí, por lo menos, el tema del módulo. Yo sé, yo entiendo que ese hash lo que hace es como que, pues me di cuenta que lo probé ahorita y si, supongamos, si le meto dos, me manda dos. Si le meto tres, me manda tres. Pues lo mismo, el mismo key que le meto, No, que, no puede ser ¿no? así. No, no, señor. Por ejemplo, si tú llegas y dices, digamos que en este caso yo lo estoy diciendo, dividiendo por el tamaño de la tabla, ¿cierto? O sea, si tú llegas y le dices, voy a hacer el ejemplito acá, 2, lo divides entre 8, él te va a dar 2. No, pero aplicándolo el módulo. Por eso, ¿cuál es el resultado de 2 dividido 8? Bueno, pongámoslo más grande, ¿cierto? 16 dividido 8, ¿cuál es el valor? Ese sí es dos. Y el Dos. residuo. Cero. Pero, Entonces, si tú le ingresaste 16, él tiene que darte 16 acá, según tu lógica. ¿Y por qué te da 0? No, 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 eso sí es cierto, pero entre los valores, entre cero y 8 me dan los mismos, pues. Ah, sí, Pues, claro. Claro, porque El estás 7, usando ah, sí, módulo de sí, sí, 2. Entonces, señor. si mete Sí, eso claro, 10, pues. el va a módulo salir 8. 0. Si mete Sí, sí, 15, va a salir 5. ya te entendí. Sí, ahí tienes razón. Entonces, ¿por qué? Pues porque el módulo es para evitar que suceda un error. Sí, claro. Por ejemplo, si tú le llegas y le ingresas un 9 y te dice, vaya y búsqueme la 9, sabiendo que la key solo va de 0 a 7, él Ya te va a va. decir, viejo, eso no, Yo, ¿me permites a lo mí vamos a dar una limitar explicación de la tabla hash, por favor? de una. Bueno, o sea, lo que pasa también es que de todas las estructuras de datos que existen, esta es la más eficiente y personalmente es mi estructura de datos favorita. Bien, a ver, les voy a poner una analogía. Digamos, bueno, antes de la analogía, la tabla hash nació cuando se quería buscar el algoritmo de búsqueda más eficiente del mundo. Ya hablábamos de la búsqueda secuencial y de la búsqueda binaria. Pero existirá una forma de que en la primera posición que yo busque siempre encuentre el elemento. Bueno, la respuesta en aquel entonces, bueno, sí existe una forma y ustedes la deben conocer, que es que el elemento 1 en una lista lo guardo en la posición 1, el elemento 2 lo guardo en la posición 2 y así estoy. Pero si quiero buscar algo como por ejemplo las personas, digamos, ¿cómo las guardaría? Tendría que guardarlas, por ejemplo, por cédula. Digamos, mi cédula va siendo 25 millones y espero no quedar como muy viejo. Entonces, por ejemplo, solamente para guardarnos a nosotros, que estamos aquí 38 personas, para yo garantizar esa búsqueda de que sea de una vez, tendría que hacer un arreglo de por lo menos 25 millones de elementos. Hasta ahí creo que me van entendiendo. Y eso sería desperdiciar demasiada memoria. Entonces aquí es donde viene la tabla hash. ¿Qué tal si en vez de guardar el alumno con la cédula 25 millones, lo ponemos en la posición 25 millones, tuviéramos un contenedor del mismo tamaño de los alumnos, por ejemplo, en este caso 38, y al mismo tiempo creamos una función que nos diga dónde
vamos a poner a ese alumno. En este caso, esa función elegimos el módulo. No tiene por qué ser el módulo, pero la función nos dice dónde está ese alumno, que es 100% segura. Bueno, no tanto. Esto es algo así como cuando uno está en un salón de clase, ya nos conocemos y la gente tiende como a sentarse en el mismo sitio. Preguntan, oye, ¿dónde está Alexander? Y todo el mundo como que voltea para el sitio donde él siempre se sienta. Y tal vez se sentó en otro lado, pero eso crea esta analogía. Entonces, el módulo, si el contenedor es de tamaño 8, el módulo tiene una propiedad que todo número que yo le meta siempre me va a devolver un resultado entre 0 y n-1, o sea, en este caso entre 0 y 7. Por eso es que me da la posición donde yo puedo guardar el elemento. Y esto es lo más eficiente que existe en términos de tiempo. Esto es lo más cercano a 1 y nunca va a haber algo más rápido que esto. Esto está demostrado. Y por eso es que se usa el módulo. Que el módulo es obligatorio, profe, que qué pasa si estoy agarrando, no sé, los nombres. Agarro, no sé, asocio cada letra a un número del alfabeto, pues. Según la posición del alfabeto. No, pero yo quiero otra función hash que no sea el módulo. La pueden definir. De hecho, hay toda una rama de investigación en el campo de la computación que se dedica a buscar mejores funciones hash que distribuyan más uniformemente los datos, de tal manera que no repitan nada, que sean más seguras. El módulo es la más básica, muchachos. Por eso les enseñamos con el módulo, pero no tiene por qué ser esa. Como les digo, hay toda una rama de la computación que se dedica a investigar nuevas funciones hash. Entonces, aclarada la duda, o alguien quedó con lagunas. Ah, listo. Interesante. Excelente. Muchas Bueno, gracias, profesor, tutor. continúa John. Listo, gracias, Víctor. Buena creación. Listo, entonces continuando acá, básicamente, vamos a crear una tablita que nos, o un objeto, pues, que nos herede la clase que acabamos de crear, que se llama hash table, y recordemos la posición, ¿cierto? Perdón, el tamaño. En este caso va a ser un tamaño de 8. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona. Tengo, y este es el punto del quiz, ¿sí? Solamente tengo digamos que es una estantería, es una colección de libros, ¿sí o no? Entonces, lo que yo les decía, en este caso, si es inglés, si es español, si hay mayúsculas, si hay combinadas, pues nos va a traer un valor diferente. ¿Por qué? Aquí tenemos como los registros, ¿sí? O los nombrecitos, pues, de los libros. Y listo. Vamos a ingresarlo directamente en el book. Y esta es como el método que vamos a utilizar para codificar. Ahora, ¿qué pasa? Es el mismo que está directamente en el quiz, ¿sí? O en actividad, no recuerdo, en el quiz creo que es. ¿Qué vamos a usar? Miren que vamos a utilizar un map. Recordemos cuál era el map, ¿sí o no? Sí recordamos cuál era. ¿O qué hacía el map? Sí recordamos. Sí, que aplica la función a todo literable. Exacto. Función a todo el valor, ¿cómo es? La lista de valores. Listo, toma los rangos pues y los empieza como a codificar. En este caso vamos a mandar ort. Sí recordamos que era ort. Otro dato pues. O que era la función ort. No Una lo función recuerdo. que convierte los caracteres en, o sea, agarra su Listo, valor en ASCII. exacto. Entonces él nos va a traer un valorcito aquí, ¿sí o no? En este caso va a ser entero. Ese valor es el que vamos a empezar a sumarlo. Miren que recordamos, ¿sí? Entonces convertimos primero este valor directamente todo, o sea, cada carácter, vamos a empezar a convertir a ASCII, creo que es Unicode, ¿sí? Lo extraemos, aquí nos va a dar una listica, ¿cierto? Una lista directamente uniterable. Entonces va a decir, la T es, supongamos, no recuerdo cuál es el valor ahorita, pero supongamos que la T es un 32, el H es un 40 y algo, así. Cada valorcito va a ser una listica. Ahora toda esa lista de enteros, pues lo vamos a sumar. ¿Para qué? Para obtener un solo valor, ¿sí? Un solo dato. Cuando tenemos esa suma, ya va a ser la clave. Listo. Digamos que es como otra forma, pues, de irlo codificando. Aquí le podemos mandar, nos ahorramos todo esto, como para ver la ejemplificación más sencilla. Solamente le podemos decir que aquí es igual a len book. Es otra forma, pues, también.
y le mandamos directamente con la longitud. Ya. Listo. Acá estoy imprimiendo. Entonces te digo que del primer libro que se llama El Viejo y el Mar, es un libro muy bueno, de hecho, dice, después de haber hecho esta operación que suma, pues si da la conversión a Unicode de cada carácter, pues me da 1929. Esa va a ser la clave que estamos ingresando directamente acá, cuando llamamos el método. Listo. Mira acá, llamamos put, pues el método put, recordamos que era el setter, y ingresamos esta clave. Listo. Y el nombre del libro, que es el registro que vamos a hacer. Él ingresa esa clave, como mirábamos acá, llama la función hash con esa clave. Ese caso, estamos llamando la función hash con 1999, 1929, ¿cierto? Entonces, si miramos acá, pues 1929, módulo 8, 8 es el tamaño, mira acá de la tabla, pues me va a dar 1. Listo. ¿Qué está haciendo acá? Solamente dividiendo 1929 por 8 y el residuo da 1. Esta ya va a ser la key del diccionario. Entonces vamos acá y él te va a decir, vaya al key 1, o sea, aquí, y el primer dato de la lista que va a ingresar va a ser el viejo y el mar. ¿Por qué nos dio este dato? Como les decía, porque está escrito así en inglés y es la conversión de los caracteres. Listo. Que si lo cambiamos a len, pues también nos va a dar diferente. Así es como lo estamos haciendo ese ejercicio y así es como se está explicando acá. Y así va a seguir libro por libro. El segundo va a ser 1470. Lo extrae, va a ser 6, 1, 6, 2, 3. Y miren acá, cuando le damos básicamente extraer los valores, me va a decir que en la posición 0 o en el registro 0, en la key 0 o en el casillero 0, no hay nada, ¿sí? No está vacío. Todavía no hemos guardado un registro ahí. Pero en el casillero 1 o en la key 1, miren que ya hay dos registros. Listo. En aquí 2 está Orgullo y Prejuicio. En aquí 3, The Catcher in the Rye. En la posición 6, Edgar Gatsby. Y 1984, dos valores. Y eso es todo, chicos. Así es como se funciona la tabla hash. Por ejemplo, ¿Dudas? dudas sobre esto. Aquí solamente lo estoy convirtiendo básicamente la tablita, tabla hash, como una lista. Y ya podemos ver acá, ¿sí o no? Es otra vez como lo estoy convirtiendo, en vez de diccionario, lo convierto en una lista. Bueno, fíjense en Pregunta. ese ejemplo, por ejemplo, digamos, y ahorita puedes hacer la pregunta para aclararlo aquí. Hay dos elementos, ¿verdad?, que les asignó la clave 1. Por eso es que están ahí. Como les digo, la función hash, que es el que me dice dónde los voy a poner, bien podría darme claves repetidas. O sea, eso es posible. Entonces, como les dije, que la eficiencia de esto depende mucho de qué tan buena sea la función hash. Entonces, ¿cuál sería una función hash perfecta? O sea, hipotéticamente o teóricamente, pues la que me pusiera un solo elemento en cada posición, pues que me lo distribuyera de manera perfecta. Eso sería teóricamente la función hash perfecta. Adelante con la pregunta. Ajá, quería preguntar, ¿bajo qué criterio pone en qué lugar de la tabla hash el elemento? El módulo te lo dice. Sí, compañero. Vamos otra vez acá. Creo que no se entendió esa partecita. Sí, por favor. Dale, tranquilo. Por eso es bueno como que preguntemos, miren, y lo que les decía también en la anterior clase, es bueno tener dos profesores. Listo, apoyémonos del tutor. Si no me entienden a mí, el profesor les puede explicar de otra forma, otro punto de vista, que puede complementar la explicación. Es como para entender un poco más. Listo, y si tenemos dudas o preguntas, no dudemos en hacerlas, que aquí estamos para aprender. Entonces, vamos acá. En este caso, vamos a hacer este ejercicio que hay acá. Listo. Voy a crear una tablita llamada igual, table, ¿sí o no? Voy a decirle a este objeto que se llama table que herede los atributos de tabla hash o la clase hash table que acabamos de crear, que es esta, ¿cierto? Esta clase. Pero le estoy diciendo que inicialice o vaya al constructor y me asigne el tamaño, size, ¿sí? Tamaño, este parámetro, que es el constructor, y le voy a decir que sea de 8. O sea,
recordemos lo que estaba haciendo acá, que vamos a asignarle 8 posiciones, ¿cierto? Perdón, ocho keys, pues 8 registros, 8 casilleros, lo que les decía, como quieran verlo, ¿sí? 8 de estos, 8 casilleros donde vamos a guardar información. Como empieza desde cero, pues vamos entonces de 0 a 7. Miren que hay casilleros acá. Listo. Así bien, compañero. Vamos bien, ¿sí o no? Sí, sí. Perfecto, nada nuevo. ¿Qué estoy haciendo acá? Voy a guardar este libro. Digamos que ese hash map va a ser una estantería, una librería. Entonces, no sé dónde ponerla, en qué, digamos que el registro o el casillero que te decía va a ser una fila de una librería, ¿sí? O de un librero. Supongamos que es eso. Entonces él te dice, voy a crear una función hash, ¿sí? Recordemos acá que era la función hash. Solamente te da la, digamos en este caso, la fila de la librería, ¿sí? Entonces la puedes poner en la posición de arriba, o si no en la segunda fila, o en la tercera fila, o en la cuarta fila, en la quinta fila, ¿sí? Entonces la función hash te va a decir en qué fila vas a poner. Ahora, ¿cuál es la limitante o hasta dónde puede darte la función hash? Pues si solamente tienes una librería, o si le dice usted librería, ¿cómo dice usted? Biblioteca. Sí, un estante de libros, pues no sé cómo le dicen ustedes. Sí, Cualquiera Yo de las tengo, dos, yo profe. tengo un profesor en la universidad que si le digo librería me corta la lengua. en serio. Sí. Biblioteca, Sí, bueno, se listo. molesta. Bueno, listo, digamos biblioteca, pues, o sí, una estante de libros. ¿Cuál es la limitante? Pues que si solo tiene 8 filitas, pues no le puedes poner una más arriba, ¿sí o no? Pues ¿dónde le vas a poner si ya no hay más? Entonces solamente te dice 7. Ese va a ser el limitante, el tamaño. Solo va a ser 8 filas. Hace bien, vamos bien, ¿sí o no? Sí, sí. Listo. Entonces vamos a ingresar y decimos, bueno, ¿y cómo sabe la función hash en qué fila ponerme o en qué fila poner ese libro? Porque ella me dice solamente en qué fila, ¿sí o no? Y yo voy y la pongo. Pero dice, ¿y cómo sabe la función hash que hacer eso? Entonces vamos acá, miren que hash es un método lo acabamos de crear directamente de la clase, ¿sí? Entonces mira, ¿qué hace él? Recibe 2 parámetros, uno que es el atributo self o la palabra reservada self, que es para llamarme a mí mismo, y un parámetro externo que se llama key o una clavecita. La clave pues ya sabemos que es numérica. Ingresamos acá, quitemos este print para no confundirnos. Lo voy a documentar un momentito ahí. Y le estoy diciendo la hash, pues solamente a la clave o la key que viene del exterior, pues saquémosle el módulo del tamaño. O sea, que si es una biblioteca de 8 filas, pues solamente vamos a sacarle el residuo de 8 filas. ¿Sí? Y entonces él ya me dice una posición de 0 a 7. Pero si es una librería de 10 filas, pues aquí te va a dividir entre 10, ¿sí o no? Porque es el tamaño del parámetro que está acá, que lo estamos asignando cuando la creamos. ¿Listo hasta ahí? Ahora, ¿qué era el módulo? Recordamos que era el módulo. El módulo solamente te da el residuo de la división. O sea, si el tamaño es 20 y decimos que la clave es, digamos que 25, él lo que hace es dividirte. Entonces, si la clave viene y me dice 25 y pues yo solamente tengo una biblioteca de 8 filas, pues voy a dividirlo por 8, ¿sí o no? Listo, eso me da 25 dividido 4, creo que es 3, ¿sí? 8 por 3, 24. Y me sobra uno. Ahí está la palabra clave, me sobra, residuo. Listo, ¿sí o no? Vamos a estar bien. Me sobra uno, ¿sí? Entonces vamos a empezar a jugar con ese me sobra, con ese residuo. ¿Por qué? Porque si tú haces la división que tú quieras y lo haces por 8, pues ese residuo te va a dar un rango de valores desde 0 a 7. Nunca va a tener un valor más alto de 8. Sí, vamos a estar entre 0 y 7. Con eso ya tenemos la fila de la fila donde vamos a poner el valorcito, ¿cierto? ¿Se me fue el internet o me escuchan? No, sí, sí, claro. Se escucha, se Sí, escucha. se escucha. Se Ahí me escucha, salió, profe, se escucha. ahí me salió un mensajito donde dice está sin internet. Pero bueno, listo. Entonces acá dice me sobra uno. ¿Hace bien, sí o no? El Sí, rango de vale, valores va a genial. estar entre 0 a 7. Listo, hasta ahí bien. Eso me hace la función hash. Ahora le digo, pero ¿por qué la clave o qué es la clave? Entonces yo les decía acá que la clave puede ser de dos formas. Una, solamente podemos utilizar, digamos que la clave, solamente le podemos decir longitud y aquí le ponemos el nombre del libro, ¿sí o no?
Esa sería un tipo de clave. Entonces, recordemos que es len, solamente el número de caracteres que tiene ese string o el número de elementos internos que tiene la lista, ¿sí o no? Entonces él te dice, ah, mira, tienes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y el espacio nulo 20. Entonces esa sería tu clave. Ingresamos. Le voy a decir, hey, función hash, te voy a mandar un nombre de un libro que tiene 20 letras. Entonces la palabra clave va a ser, o la clave va a ser 20. Entonces, ah, listo, el hash dice, tiene 20, sí, ah, bueno, 20, módulo 8, va a ser 2 y te sobran 4. Entonces vamos para la fila 4. Él ingresa y te dice, vaya a la fila 4, aquí input. Y lo primero que te hace es verificarte, ¿hay más libros ahí? Y él te dice, sí, mira, encontré el libro, no sé, John. Entonces pongamos acá, te dice Alicia en el País de las Maravillas. Él llega y te pregunta y busca la fila y te dice, hay un libro que se llama Alicia, la fila 4, hay un libro que se llama Alicia en el País de las Maravillas. Dice, no, no hay. Ah, bueno, entonces póngalo ahí. Y lo pone ahí bonito y tal, ¿sí o no? Pero si llega y te dice, ah, sí, mira, sí existe. Se llama así, Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, pues si es tu biblioteca personal, ¿qué necesidad de poner dos? A no ser pues que lo utilices mucho y que lo compartas y que lo quieras leer cada vez que van tus amigos, que no creo. Entonces, pues vender otro, ¿sí o no? O regalar otro y no lo pongas ahí, solo ponga uno. Es lo que te está diciendo acá. ¿Listo? ¿Se entendió? Entonces ahí utilizamos len, pero en el código del quiz y la actividad no estamos poniendo len para sacar la clave, sino que estamos utilizando el, la función que está definida o predefinida en Python que se llama ort. ¿Listo acá? ¿Qué es ort? Ort solamente te da el valor Unicode o ASCII, que dijeron los compañeros, sí, pero en valor decimal de un carácter. Es decir, recordemos que todos los caracteres, números, letras, símbolos, todo tiene su equivalente en codificación ASCII o puede ser ceros y unos, ¿sí o no? Así es como el computador te entiende. Entonces, si tú traes el valor Unicode de A, pues mira, te dice es un 65. Por eso yo les decía cuando estábamos viendo esta función, que si ustedes recordaban en los computadores de antes, que la arroba no era al GRQ, ¿sí o no? Sino que era al 64. ¿Sí recuerdas? Alt 64 y traías el arroba. Entonces, si tú llegas y pones aquí arroba, pues te debe dar el 64, ¿sí? O si tú haces en tu computador, si quieres hacerlo en este momento y le pones alt 65, debería escribirte una A, ¿sí? Eso mismo. Ok. Eso significa ort. Entonces vamos a meterlo dentro de una funcióncita map. Si recordamos que era map, es utilizar la función que ya está definida, o en este caso predefinida, y le vamos a empezar a asignar muchos valores. O sea, que me repita esa función para muchos datos. ¿Sí? Entonces él va a ingresar acá y te va a decir esta función, pero para cada uno de los valores que hay, ¿cierto? Entonces va a ser A, luego va a ser lo mismo, pero con la R, luego la I, luego la C, luego la E, luego la I, el espacio, todo eso, ¿cierto? Y te va a arrojar una lista de todos estos numeritos. Entonces va a ser 64, 70, 85, así. Va a ir generando, ¿cierto? Entonces pongámosle aquí, hagámosla, dejemos la presa. Pues aquí lista, va a ser igual a casi ort, ¿sí o no? Entonces vamos aquí lista, punto a, append, append, y le vamos a meter este valorcito. Eh, listo. Vamos con la siguiente, ¿sí o no? La siguiente va a ser ed. Y así te los voy a ir asignando, ¿cierto? En una lista. O sea, 64. Bueno, imprimamos acá. Listo, si no, no me trae nada. Listo, mira, 65. El segundo va a ser 108 y así. Para cada uno de los valores que hay acá. Hasta que llega aquí a la D. Hasta ahí bien. Eso utilizamos el map. Luego decimos que todos estos valorcitos que hay acá, todos los numeritos, los sume. Sí. Entonces decimos, sume todos estos datos. ¿Para qué? Para que solo me dé un valor. Él llega, lo suma y te arroja un valor grande. 173 o 1990 y punta, decía acá, ¿cierto? Mira, 1900, 1470, 1913, 1794. Listo. Incluso los números, mira.
Él te trajo 214 para el libro que se llama 1984. Listo, esa va a ser mi clave o mi key. Esa es la que recibe la función hash. Entonces, mira, ingresaste 173. Entonces él llega y entra a la función hash. ¿Qué es la función hash? Pues toma ese 173, acá, toma el 173 y le divide por 8 y obtiene el residuo. ¿Sí o no? Hagámoslo. Me dices módulo 8. Listo, 173, módulo 8. Y él te va a decir que es 5. Si ves que el módulo no me arroja un valor más de 8. Entonces ese 5, él te dice, mira, es la fila 5. Entonces va a la estantería de la biblioteca y dice, ve a la fila 5 y guárdame ese libro que hay acá. Listo, ¿se entendió, Javier? Así es como Sí, funciona genial, genial. básicamente la fila, pues, y te la va guardando datico por datico. ¿En general se sigue esta regla o ya particularmente depende del caso? Se sigue diferente. Lo que decía el profe ahorita, existe un libro, pues, completo, incluso una materia, pues, una asignatura o un área de la investigación que se dedica a sacar esa funcióncita hash o para optimizarla, ¿sí? Aquí estamos. Nosotros siempre vamos a usar el módulo. Sí, O sea, en este caso, en este curso vamos a utilizar módulos, ¿sí? Y para las. Vale. Sí, pero si te quieres ir por ese lado, pues ahí existen, para sepas que cambiarlo existe tendría mucho. que ser para áreas muy especializadas o buscarlo Sí, en libros. Igualito elegir la función hash adecuada también depende del caso. O sea, hay gente exclusivamente dedicada a esto. O sea, más allá, o sea, esto es algo avanzado, muchachos, hablando en serio. O sea, y si no somos personas especializadas en esto, usamos el módulo, es la básica. O sea, no hay ningún problema. Para todos los casos, en general usamos el módulo. listo, chicos. Y aquí ya les hice otro punto del quiz. Listo. Alice in Borderland, que será el que decía ahí. Y el otro solamente es guardar el registro. Listo, chicos, eso sería todo. Por favor, me regalan la camarita para tomar el screenshot. Vamos en 3, 2, 1. Ajá, fue el primero. Ajá, vamos con el segundo. En 3, 2, 1.